Hola, en esta oportunidad vamos a ver el saber institucional. La transposición didáctica son 4 saberes. Estos son la base de la escolarización de las matemáticas. En primera instancia tenemos el primer saber, que es el científico o sabio, donde se ve la matemática original y no siempre la encontramos en el aula. Y el segundo saber es el institucional y como ya lo nombramos anteriormente, es el que veremos en profundidad. Este saber respecta a todo lo que encontramos declarado por el Ministerio de Educación. Enfocaremos nuestro contenido determinado en base a 2 objetos matemáticos, los cuales son ángulos y transformaciones isométricas. Como ya lo mencionamos anteriormente, que es todo lo declarado por el Ministerio de Educación, según las bases y programas, estos objetos matemáticos los comenzamos a ver en tercero básico, siendo esta una aproximación. Los objetivos de aprendizajes, u OAS, son un conjunto de contenidos, aptitudes o conductas que los docentes debemos desarrollar en los estudiantes. En esta oportunidad veremos el objetivo de aprendizaje de matemática tercero básico número 18 que habla sobre ángulos, el cual señala demostrar que comprenden el concepto de ángulo, identificando ejemplos de ángulos en el entorno, estimando las medidas de ángulos, usando como referente ángulos de 45 grados y de 90 grados. Los indicadores de evaluación que se seleccionaron para poder generar esta clase fueron identificar ángulos en figuras 2D del entorno, identificar ángulos en figuras 3D del entorno, reconocer ángulos en figuras 2D del entorno mayores y menores de 90 grados y ángulos en figuras 2D del entorno mayores y menores de 45 grados. Y también el otro objetivo de aprendizaje que utilizaremos es de matemática tercero básico, el número 17, el cual habla sobre las transformaciones isométricas y declara reconocer en el entorno figuras 2D que están trasladadas, reflejadas y rotadas. Los indicadores de evaluaciones que fueron seleccionados son formar figuras reflejadas y trasladadas en el geoplano en papel cuadriculado o usando instrumentos geométricos. Formar figuras 2D básicas rotadas, siendo uno de sus vértices en el centro de rotación y utilizando plantillas. Para comprender mejor lo que vamos a trabajar, es necesario utilizar registros de representación, ya que transitaremos y comprenderemos al menos 2 registros de representación. Todos estos registros en base al lenguaje natural. En primera instancia, veremos el registro de representación del lenguaje natural número 1, que esto va desde lo curricular, es decir, desde lo declarado por el Ministerio de Educación. Como primer registro de representación del lenguaje natural, vamos a hablar del texto del estudiante de tercero básico, donde encontramos ángulos. Los ángulos pueden diferenciarse por su abertura, es decir, por su medida. Las medidas se consideran en sentido contrario al movimiento del puntero del reloj. La unidad de medida es el grado sexagesimal. Como ustedes pueden ver acá, se puede estimar la medida de los ángulos utilizando como referencia un ángulo de 90 grados o un ángulo de 45 grados, que esta es la mitad de la medida de un ángulo de 90 grados. También encontramos declaradas las transformaciones isométricas. Hablamos de transformaciones isométricas cuando cambiamos de posición o ubicación una figura sin modificar su forma ni su tamaño. Cuando se mueve una figura en línea recta en cualquier dirección y cambia su ubicación en el plano o cuadrícula, se está realizando una transformación isométrica llamada traslación.
Una reflexión es una transformación isométrica en la que a cada punto de la figura original se le asocia otro punto, de modo que el punto y su imagen están a igual distancia de una recta llamada eje de simetría. Cuando se gira una figura en cierto ángulo en torno a un punto fijo, se está realizando una transformación isométrica llamada rotación. El punto fijo se denomina centro de rotación. La figura no cambia ni su forma ni su tamaño, solo su posición. Es importante mencionarle a todos ustedes que en tercero básico encontramos una aproximación a los objetos matemáticos nombrados. Ahora vamos a ver el texto del estudiante de cuarto básico. Encontramos declaradas las transformaciones isométricas. Podemos decir que una figura es simétrica si tiene al menos un eje de simetría. Este eje de simetría es una línea imaginaria que divide la figura en dos partes de igual forma y tamaño. Si no es posible trazar una línea que divida la figura en dos partes iguales, la figura es asimétrica. La traslación es una transformación isométrica, es decir, un movimiento en el que se mantiene la forma y tamaño de la figura. Para trasladar una figura 2D usando la cuadrícula, se puede dibujar los vértices de la figura final siguiendo un patrón para luego unirlos. La reflexión es una transformación isométrica que cumple con las siguientes condiciones. Todos los puntos de la figura inicial y de la imagen están a una misma distancia respecto al eje de simetría y son correspondientes entre sí. La línea que une un punto con su imagen forma un ángulo recto con el eje de simetría. La rotación es una transformación isométrica en la cual la figura inicial gira en torno a un centro de rotación. Para rotar figuras 2D en una cuadrícula, se debe considerar el ángulo de giro en que se rotará y el sentido de la rotación. También debemos mencionar que el texto de apoyo al estudiante de cuarto básico declara en su saber institucional a las transformaciones isométricas, las cuales son parte de nuestro objeto matemático. Tenemos todo lo declarado en el texto del estudiante en sexto básico. Entonces tenemos declarado el ángulo. Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. La unidad utilizada para medir estos ángulos es el grado sexagesimal. El grado sexagesimal es un ángulo que se contiene al dividir la circunferencia en 360 grados. Los ángulos, según sus medidas, se califican en agudo, que mide entre 0 grados y 90 grados, obtuso, que mide entre 90 grados y 180 grados, el ángulo recto, que mide 90 grados, el ángulo extendido o llano, que mide 180 grados, y el completo, que mide 360 grados. Ahora realizamos tratamiento, ya que vamos a seguir en el mismo registro de representación del lenguaje natural, pero en esta oportunidad en el registro número 2. El registro de representación número 2 es en base a la indagación. Esto lo encontramos en el libro de geometría de quinta edición de Daniel Alexander, de Geraldine Coverlane, y ellos interpretan que un ángulo es la unión de dos rayos que comparten un punto externo en común. Como podemos ver ahí la figura, el ángulo está simbolizado por el ángulo ABC o CBA. Los rayos BA y BC se conocen como los lados del ángulo. El punto extremo común de estos rayos es B. Se conoce como el vértice de ángulo. Cuando se utilizan 3 letras para nombrar un ángulo, el vértice siempre se menciona en medio. Recuerde que una letra o número individual se puede
emplear para nombrar el ángulo. Tipos de ángulo. Un ángulo cuya medida es menor que 90 grados es un ángulo agudo. Si la medida del ángulo es exactamente 90 grados, se trata de un ángulo recto. Si la medida del ángulo está entre 90 y 180 grados, el ángulo es obtuso. Un ángulo cuya medida es exactamente 180 grados es un ángulo llano. De manera alterna, un ángulo llano es aquel cuyos lados forman rayos opuestos, o sea, una línea recta. Un ángulo reflejo es aquel cuya medida está entre 180 y 360 grados, como lo podemos ver en la tablita que ahí representa los ángulos. Dentro de la indagación también tenemos las transformaciones. En el material siguiente se generan nuevas figuras a partir de figuras anteriores por asociación de puntos. En particular, las transformaciones incluidas en este libro conservan la forma y el tamaño de la figura dada. En otras palabras, estas transformaciones conducirán a una segunda figura que sea congruente con la figura dada. Los tipos de transformaciones incluidas son deslizamiento o traslación, reflejo y rotación. Con este tipo de transformación, cada punto de la figura original se asocia con un segundo punto, ubicándolo a través del movimiento de longitud y dirección fijas. En la figura que podemos ver, el triángulo ABC se traslada al segundo triángulo, deslizando cada punto a través de la distancia y en la dirección que lleva el punto A al punto D. No es necesario el fondo cuadriculado para demostrar el deslizamiento, pero de credibilidad a nuestra afirmación de que se ha utilizado la misma longitud y dirección para ubicar cada punto. Reflexión. Con la reflexión, cada punto de la figura original se refleja a través de una recta de tal manera que hace a la recta dada una recta de simetría. Cada par de puntos correspondientes se encontrará en el lado opuesto de la recta de reflexión y a distancias iguales. Como podemos observar en la imagen, el triángulo obtuso NP se refleja a través de la recta vertical AB para producir la imagen, el triángulo GHK. El vértice N del ángulo obtuso dado corresponde al vértice H del ángulo obtuso en el triángulo de la imagen. Rotaciones. En esta transformación, cada punto de la figura dada conduce a un punto, o sea, la imagen. Por rotación respecto a un punto dado a través de una medida angular prescrita. En la figura, el rayo AB gira respecto al punto A en sentido de las manecillas del reloj, un ángulo de 30 grados para producir la imagen del rayo AC. Este tiene la misma apariencia que el minutero de un reloj en un periodo de 5 segundos. Y como último registro de representación, el número 3 del lenguaje natural, tenemos la elaboración propia desde lo declarado y usando lenguaje matemático institucional. Como último, podemos decir que los ángulos es la parte del plano comprendida por dos semirrectas, llamadas lados, que nacen en un mismo punto llamado vértice. La unidad de medida de los ángulos es el grado o el sexagesimal. El ángulo más importante es el ángulo recto, ya que nos sirve para comparar los demás ángulos. El ángulo recto equivale a 90 grados. Luego encontramos el ángulo agudo, que equivale a menos de 90 grados. Y los que son mayores que el ángulo recto son los ángulos obtusos, que miden más de 90 grados. Existe un ángulo que mide 180, el cual se llama ángulo llano, como también existe otro ángulo que mide 360 grados, el cual denominamos ángulo completo, dando una forma a una circunferencia. Para saber cuánto mide un ángulo,
necesitamos un transportador. Las transformaciones isométricas son cambios de posición u orientación de una figura determinada que no altera la forma ni tamaño de esta. Hay tres tipos de transformaciones isométricas. Estas son traslación. Cuando hablamos de traslación, queremos decir que es una transformación isométrica que mueve todos los puntos de la figura en una misma dirección, sentido y longitud. Para representar gráficamente el movimiento realizado en una traslación se puede utilizar una flecha conocida como vector de traslación. También tenemos la reflexión, que una reflexión o simetría es una transformación isométrica en la que a cada punto de la figura original se le asocia otro punto, llamado imagen, de modo a que el punto y su imagen están a igual distancia de una recta llamada eje de simetría. Y como último tenemos la rotación, que una rotación, como ya sabemos, es una transformación isométrica en la cual todos los puntos se mueven respecto a un punto fijo llamado centro de rotación, en un determinado ángulo llamado ángulo de rotación. El centro de rotación puede estar en el interior, en el contorno o en el exterior de la figura. Elementos que giran en torno a los objetos matemáticos. Tenemos el plano, las figuras 2D, cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo. Tenemos la cuadrícula. Y por último tenemos el geoplano, que es nuestro objeto o el instrumento matemático que vamos a utilizar como material didáctico o de carácter manipulativo para generar nuestra clase. Como sabemos, el mundo y los conocimientos van en constante cambio. A su vez, también lo son las formas en cómo él o la profesora genera o realiza sus clases. Con relación a lo expuesto, el saber institucional es la base para que los docentes puedan crear o realizar sus prácticas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo logramos realizar la enseñanza del conocimiento matemático? Y bien, el saber institucional va de la mano con el saber enseñado, que es el saber que a continuación vamos a ver.